Hola, estamos aquí en el estudio de radio de la Facultad de Comunicaciones y Letras para dar inicio a una nueva sesión del ciclo de conversaciones post-escuela, donde invitamos a un grupo de egresades de la Escuela de Arte para compartir sus experiencias luego de egresar y así dar cuenta de la diversidad de formatos y posibilidades con respecto a la creación que se pueden llegar a tener luego de cursar una licenciatura en arte. Hoy estamos con María Jesús Masiji, egresada de la Escuela de Arte UDP el año 2021. En mayo del 2024, María Jesús tiene su primera exposición individual, titulada Guía para atravesar pensamientos punzantes, y expuesta en el Museo de Arte Moderno de Chiloé, gracias a la adjudicación de un Fondar Nacional de Creación. Ha participado en los proyectos artísticos Primera Piedra, en Centro Cultural Casacuns, Frutillar, y Donde acaba el mundo se caen los ojos, un programa de investigación gráfica gestionado por la Escuela de Arte UDP y su laboratorio de creación artística. Desde el 2021 se desempeña como ayudante en la Escuela de Arte UDP y el 2023 se transforma en cofundadora de Alauda, colectivo cultural palestino. ¿Cómo estás, María Jesús? Hola Camila, bien, estoy súper bien, muy feliz de estar acá. Qué bueno, eres mi última invitada, María Jesús. Me gusta. Vamos a cerrar contigo. Oye, ya hay una pregunta que le hago a todos mis invitados, que es como para dar contexto a la razón de por qué estamos aquí. Y que es, si uno volviera a esos años adolescentes, como dice Violeta ahí, a los 17. Preguntarte, ¿cómo apareció en tu vida la idea de estudiar arte? A ver, la idea de estudiar arte creo que va después de mi adolescencia. En mi adolescencia no pensaba en estudiar arte. O sea, no era una carrera que tenía cerca o que conociera a alguien que fuera artista visual. Como que todo ese mundo era un poco lejano, o sea, tenía un poco esa cercanía desde el colegio, pero no al arte contemporáneo como... ¿Pero te gustaba dibujar, pintar o no tanto? No, o sea, sí me gustaba, pero no tampoco lo hacía tan bien. No dibujaba tan bien, no pintaba tan bien, pero de repente lo hacía un poco. Creo que lo que sí hacía mucho era pensar, como tengo esa imagen de estar en el colegio y que algo estaba pasando fuera y en mi cabeza pasaban otras cosas. Pero... La imaginación. La imaginación, claro, los pensamientos, como yo creo que desde ahí viene un poco. Pero fue más, bueno, yo salí del colegio, entré a estudiar diseño de vestuario. Mi familia tiene una tradición textil, entonces creo que tenía cercanía a eso y me interesaban mucho las películas, el teatro, entonces me acerqué desde ahí. Y me salí de la carrera. Estudié un año de diseño de vestuario, no me gustó tanto, me salí, me di un año, hice un montón de cosas, o sea, trabajé de mesera, de no sé lo que saliera. Y entre eso pensé qué hacer de mi vida. O sea, tenía 18 años y me acuerdo que en un momento hice una entrevista para ser azafata. ¿En serio? ¡Wow! Dije, ya, no sé lo que quiero, pero eso me suena como a viajar. Claro, a volar. Claro. Y la hice y me acuerdo que después me junté con unos amigos del colegio muy cercanos, y les dije, sí, bueno, y ahora, como cada semana venía con algo nuevo, no, sí voy a hacer esto, no, voy a hacer esto. Y les dije, ahora hice la entrevista para ser azafata. Y mi amigo me mira y me dice, no, ya... O sea, nada que ver contigo, como, claro. Y me dice, ¿sabes qué? Déjate de buscar cosas y estudia arte. Y yo le digo, ¿estudiar arte? ¿Cómo yo voy a estudiar arte si yo no soy esa persona? Como nunca me dijeron antes, tú vas a ser artista, sí, no sé, de repente hay eso como dando vuelta. ¿Cómo yo voy a estudiar arte? Y me dice, sí, o sea, eso es lo que te gusta, como la mezcla. Yo sacaba fotos, veía muchas películas, leía mucho, como tenía ese interés todo el tiempo, pero aunque no dibujara, no pintara, pero sí leía, sí veía películas. Entonces me dice, esa es la mezcla de todo lo que a ti te gusta. Y como que eso me conectó, así es que sí, realmente, no porque me lo dijeran, no como, sí, tú estudias arte, sino como se me abrió la posibilidad de yo podría estudiar arte. Claro. Entonces cuando entré después a la UDP, me lo tomé muy en serio. Porque como no lo creía algo fácil, algo como que yo fuera merecedora casi. Claro, había que aplicar esfuerzo. Sí, entonces me esforcé mucho. Creo que el primer año fue súper importante en mi formación hasta ahora. Estaba en taller con la Aymara Segers y el Pato King, y ellos fueron súper importantes, como que creo que congeniamos muy bien. Y nada, o sea, estaba hacia los trabajos
hasta las 5 de la mañana el sábado, no salía, como que en verdad leía todos los textos, hice todo. Y ahí entré a este mundo que realmente me cautivó. O sea, yo recuerdo que después de tener el ramo de color, veía otros colores. Dice, ¿qué es esto? Es como si me hubieran dado una pastilla en la que ahora yo mágico. puedo mirar, claro. Todo el rato. Si el ojo es un músculo, es heavy como Sí, po. uno educa la mirada. Sí. O no sé, la desaprende también. Pero, O la desaprovecha. Claro. Sí. Qué buena. Entonces, todo eso, claro, fue muy interesante y siento que también ese primer año como que me encontré conmigo, que soy yo, tenía 20 años, no era tan chica. Claro. Qué buena. Y en general sentís que los años de escuela, que fueron, en tu caso fueron 5, esto está ahí con la malla antigua, ¿los sentís como años difíciles? ¿Cómo erais de estudiante? ¿Cómo erais de alumna? Ay, voy a revelar eso. A mí tocó ser tu profe. Sí, no, tú lo sabes, año. pero yo ahora haciendo clases nadie sabe cómo era como estudiante. Cuéntale a tu estudiante, María Jesús. Bueno, yo creo que ese año fui muy buena alumna y después ya segundo un poco menos y ya tercero, nada, mala alumna. Sí, sí. Bueno, igual también ahí tuve Bueno, estaba en el centro de alumnos también. En segundo y tercer año, creo que eso fue súper importante para mi formación. Entonces también estaba con eso. Entonces, claro, en tercero ahí tuve como una crisis, igual por otra, o sea, tuve un duelo muy importante, entonces congeniar eso con la universidad fue un poco difícil. Y después de eso me fui a intercambio también. Me fui a intercambio a España, a la Universidad de Salamanca, eso fue otra experiencia. Cuando volví era otra persona, entonces siento que tuve como varios bloques de experiencia universitaria. Entiendo. Y yo creo que por eso también siento que lo aproveché al máximo, como hice todo lo que se puede hacer en la universidad, como entre estar en el centro de alumnos, ser muy buena alumna, después ya no, estar en el centro de alumnos, irme a España, como volver, no sé, estallido social en mi licenciatura, ¿verdad? Pandemia en el título. Toda como... esa generación. Sí, o sea, carácter. hice todo. Sí. Oye, ¿y hay algún trabajo puntual o algún curso en particular que tú digas, esto me hizo clic para entender un poco lo que estoy haciendo ahora? Yo creo que fue en la licenciatura, cuando, bueno, fue el estallido social y eso hizo que muchos cambiáramos nuestros trabajos y siento que esa urgencia de... porque claro, a ver, pasó el estallido y ya no podíamos seguir hablando de, no sé, nuestras investigaciones formales, conceptuales, como que todo eso se hizo muy chico al lado de esto que estaba pasando. No era teórico, era... Fue rudo ese año, sí. Sí, fue heavy. Más dentro de la sala de clases, era complejo, como decís tú, era imposible hacer vista gorda a algo que está inundándonos. Sí, o sea, ¿te acordás de esa presentación que hicieron ustedes y que todos nos pusimos a llorar? Como llorando, que, sí. O sea, muy afectado, es verdad. Fue terrible, como que realmente teníamos que hacer algo. Yo creo que más que haya cambiado mi trabajo a algo que tuviera que ver con el estallido, me hizo conectarme conmigo. Es como, no pueden haber caretas en esta situación. Esto es tan real, esto está pasando, hay que responder. Este es mi trabajo, esta soy yo y yo creo que ese trabajo fue fundacional para que yo tomara esa posta de esto es lo que yo tengo que hacer. Y además, si no me equivoco, fue uno de los primeros trabajos donde trabajáis algo más performático también, ¿no? Más como de tú misma, con quizá esta concepción que tenemos muy de la performance como el estereotipo, sino como de más gestos pequeños, como más tu cuerpo en escena. Uh-huh. Yo diría que fue una de las primeras veces, ¿no? Ese trabajo. Sí, o sea, antes había hecho unos ejercicios, pero igual, claro, qué loco, porque antes había hecho cosas así, pero que yo no me veía o no me veía tanto. Claro. Video, pero también era un poco como más indescifrable. Sí. Y con ese trabajo puse el cuerpo, como realmente era yo tejiendo una cadeneta alrededor del caballo de la Plaza Dignidad, mientras la Josefina Bardi daba vueltas alrededor
Y eso fueron 2 horas de acción con 4 cámaras que las tenían mis compañeras y compañeros. Fue todo como una dirección en conjunto en el que yo necesité que ellos estuvieran ahí con las cámaras, llegar los pacos entre medio, había gente... Sí, pues me acuerdo, fue como una especie de catarsis. Sí, había gente viviendo ahí que en un momento, porque yo me demoré, claro, 1 hora 40 en hacer la cadeneta, y en un momento la gente que estaba viendo ahí, no sé, tomando vino a las 10 de la mañana, me empezaron a gritar como, dale compañera, tú puedes, como en esa misma performance. ¿En serio? Mira. Sí, fue como, no sé, es que era otro ambiente también, es difícil poder como contar un poco de qué se trataba eso. Yo creo que, bueno, tengo ese archivo de la Plaza Dignidad en octubre del 2019 que yo lo encuentro muy valioso, como cada año se va resignificando también. Sí, pues. Entonces tú sentís que heavy igual, porque tú me dirías que ese último trabajo de cuarto, ya muy a finales de la carrera, como que sentiste como, mira, aquí hay algo donde me siento realmente cómoda o donde estoy siendo más yo. Sí, ¿no? O sea, de hecho yo creo que antes estaba súper perdida. ¿En serio? Pero perdía para bien igual. Sí, perdía, pero ahí, siempre estaba ahí, entonces estaba perdida, pero hacía algo y lo llevaba y no era mucho y había resistencia, mucha resistencia de mi parte, porque creo que también hacer arte es algo que requiere. Sí, o sea, hay que entregar eso, hay que soltar esa resistencia, pero existe. Heavy. Entonces creo que por mucho tiempo tuve esa resistencia, aunque habían cosas dando vueltas, aunque estaba ahí, aunque llevaba algo que no me convencía, había como harto trabajo sin fruto. Y en ese momento, claro, los últimos 2 meses de la carrera, yo creo que fue como el más importante. Pero te quería preguntar, luego de carácter, pasando ya ese, que en tu caso fue un carácter a destiempo, ¿no? Sí. En tu caso fue como en septiembre, sí, porque estábamos full pandemia. O sea, fue después, bueno, igual ese fue el primer trabajo, pero en carácter fue el trabajo en el que ya después de ese paso realmente pude articularlo, como articular lo que quería hacer. Y después de ese carácter, como ya saliendo de la escuela, ¿cuál fue tu primera acción que tomaste como egresada? ¿A quién recurriste? ¿Cuál fue esa primera conversación? ¿Cuál fue esa primera idea para decir, ya no me puedo quedar en la casa, tengo que ser un buen artista recién egresado y moverme? Yo creo que cuando salí tenía la esperanza muy grande. Y tenía muchas ganas de ese abismo, como ya, ahora se acabó esto que es como un poco guiado, ya, ahora hago lo mío. Y en esa esperanza de repente me caía al abismo, como, bueno, acá no hay nada. Autogestión, ¿no? Claro, si yo no hago nada, no va a pasar nada, en efecto. Entonces, bueno, ahí lo primero que hice fue tener un taller en mi casa. Ajá. Porque ya tener un taller en otra parte es más difícil. Sí, pues. Entonces ya, tener un taller en mi casa. Y ahí me metí a hacer cosas que no eran requeridas tampoco. Es como, ya, estoy pensando en esto, estoy escribiendo un poco de esto, estoy haciendo mis otros trabajos que, no sé, eran ser ayudante. Bueno, en ese momento trabajaba de mesera, no sé, en tiendas, en muchas cosas también. Entonces, como que ahí iba como malabareando entre subsistir y no abandonar el espacio creativo. Claro, exactamente. Pero tú tuviste la posibilidad, yo me acuerdo en tu caso, tú hiciste 2 pasantías, muy extraordinariamente. Una como más colaborativa, digamos, pero la formal fue en el MAM de Chiloé, ¿cierto? Sí. Y estaba ahí trabajando además con el Rafa Gendelman en una producción. Y esa pasantía significó para ti una especie de tránsito para algo más después de salir de la escuela. Sí, y que igual las pasantías, claro, porque como yo me titulé después de eso, entonces las pasantías fueron el 2020, yo me titulé el 2021. Claro. Pero sí, también fueron súper importantes la pasantía del MAM, sobre todo porque me mostró cómo funciona un museo, y que es un museo súper particular, el museo más austral del mundo. Sí, pues. Entonces sí, eso fue... Y también yo me quedé en el MAM en la residencia, y viví eso como residencia y abrió mucho mi como práctica artística, como ya yo tomando esa práctica. Pero eso fue lo que me ayudó a carácter después para articular ese proyecto.
Y la pasantía con el Rafa, que fue ese mismo año, después del MAM en pandemia, me ayudó también a ver cómo funciona un taller de artista. Y él tenía un fondart en el momento también, entonces, bueno, cómo funcionan estos proyectos. De ahí, claro, también aprendí todo eso. Pero después vino carácter. Entonces, después de eso, ahí es cuando me quedé ya hice las pasantías, ya hice carácter, estaba en esto trabajando en otras cosas, estaba haciendo ayudantías también, y en eso igual me quedé un rato y bueno, no soltaba el taller, escribí harto en ese tiempo. Yo creo que en ese tiempo fue cuando más escribí, porque también estaba más incómoda, entonces necesitaba escribir y no sé, me iba a un café, me iba a un bar y escribía ahí horas y me quedaba... necesitaba escribir, tenía algo que escribir por horas, como ahora en este momento. Más difícil. Sí, porque ahora estoy cansada. Como claro. Y además que la escritura necesita poco espacio, pues, es bonito eso. Como que el lápiz, el papel, a veces el celular, ¿caché? Sí, ¿no? Y a veces era en un café, en una servilleta, como eso muy de... Sí, pues, romántica. Claro, suena como cliché, pero es real. Sí, de repente se necesita, pues. Entonces, sí, ahí me quedé escribiendo harto, dibujando harto, hacía estos mapas conceptuales, ahí hacía muchos, también porque lo necesitaba. Como yo creo que en ese tiempo fue cuando más, como no tenía ningún proyecto y estaba trabajando en otras cosas, fue cuando más necesitaba esa situación mía. Y bueno, ahí yo creo que en todo ese tiempo estuve articulando el proyecto que hice este año, como eso fue... Sí, pues, justamente te iba a preguntar por eso. Hablemos de tu muestra. Pero también me preguntaste por alguien que fue importante en eso. Bueno, contigo siempre hemos tenido esas conversaciones y muy importante. Yo siempre te lo agradecido un montón. Lo pasamos bien. Sí. Y también en ese tiempo me acuerdo que me junté con La Paz López. Perfecto. Nos tomamos un café y en esto yo le hablaba de que, no sé, que estaba trabajando en otras cosas, que salí, que esta como mentira que me habían contado, qué es lo que hago ahora. Claro. Y ella me dice, ya, pero a ver, si es que tuvieras que elegir algo ideal, ¿qué harías? Y yo le dije, quiero que realmente pueda hacer el proyecto que pienso, como yo pensar algo y hacerlo, tener la facultad de hacerlo. Y me dice, ya, como eso es entonces. Y años después vino esto que... Contémosle a la gente, que ¿cuándo cerró esta muestra? Hace muy poquito, hace como... cerró el 10 de agosto. El 10 de agosto, que es tu primera exposición individual. Y mi primera exposición. Y tu primera exposición, además. Guía para atravesar pensamientos punzantes. Bueno, sabemos que este proyecto fue financiado por el Fondar Nacional del 2023. Sí. Antes de hablar de todo lo que implica el fondar y todas esas burocracias a veces muy necesarias, pero que son burocracias, cuéntame cómo apareció la idea. El proyecto mismo, ¿cachai? En ese sentido, lo que te iba a comentar hace un rato, que yo estaba intentando así como, ¿cómo describir la práctica artística de María Jesús? Que si bien transita por lo instalativo, a veces la gráfica, a veces el dibujo, mucho texto, mucha escritura, mucha abstracción, ¿no? Como que hay ahí una... ¿Tú te podrías definir como una artista conceptual así clásica o no tan así? Sí, la hay verdad un poco de sí. eso, ¿no? Sí. Como trabajar mucho lo inmaterial, ¿no? Como la dimensión de los gestos o de las acciones pequeñas, de los objetos pequeños, qué sé yo. Casi minúsculas, casi medias invisibles. Y creo que ahí también aparece algo importante que creo que quizás fue lo que yo recuerdo de ti como alumna ese cuarto año y lo que alcancé a cachar en carácter, que también era una persona que te interesaba mucho más el proceso que el resultado. Como que había una fascinación con estar adentro de ese proceso sin importarte mucho cómo iba a terminar. Lamentablemente la estructura universitaria nos obliga como a llegar a resultados, ¿no? Porque se tienen que mostrar, evaluar, etcétera. Pero justamente con la innovación en la escuela, ¿cachai? Hemos como que yo te diría que la palabra proceso creativo viene a ser protagonista, digamos, de esta nueva malla que parte el próximo año. Entonces, ¿cómo te relacionas tú? ¿Eres tan consciente de esa fascinación con el proceso o es algo que sentís que como que te inundas adentro de él? Yo creo que, bueno, cuando dices esas operaciones pequeñas, minúsculas, eso lo he escuchado mucho de mi trabajo y me llama la atención porque para mí son gigantes. Gigantes, claro. De hecho, siento el peso de... No digo que mi acción sea gigante, sino que eso que hago lo encuentro tan grande que hasta siento que me aproximo un poco con un respeto a eso o como con una... Medio ritual también.
Sí, quizás por eso también es tan pequeño, como por esa aproximación. El proceso... ¿Lo pasáis bien en el sí, proceso realmente o lo no es tan así? necesito. Lo necesito y siento que me enamoro en el proceso. Eso, creo que uno tiene que enamorarse de los materiales con los que trabaja, sea quien sea, no solo artistas. Si no hay un enamoramiento, no se produce esa acción, no puede pasar. Y no se puede, bueno, como el amor, no se puede falsear. Eso dice. Pero se nota. Sí, es verdad, se nota. Sí, entonces en el proceso creo que es lo mismo, es como estar enamorado un poco. No te puedes concentrar en otra cosa. Si alguien te dice que no lo hagáis, lo vais a hacer igual. Es verdad, hay una obsesión ahí pequeña. Claro, Sí, sí. es cierto. Y cuando, como tiraste líneas y dijiste, ya, voy a postular este fondo, ¿qué fue primero? ¿Tu deseo de postular al Fondar o tu deseo de ver financiamiento para este proyecto puntualmente? ¿Cachai? Ninguna de las dos. Ah, ya. Sí. Yo creo que lo que fue primero, el suceso, que le llamo. Ah, Sí, perfecto. que ahora es la obra que se llama El Suceso. Y fue cuando se me rompió el vaso por la mitad, o sea, me desperté y el vaso de mi velador estaba roto por la mitad vertical. Este fue el primer momento que me hizo pensar en esta situación de los pensamientos que pueden romper cosas, de cómo se rompen las cosas. Y eso mismo, que entré a trabajar en el proyecto fue antes de saber cuánto financiamiento se necesita para un proyecto. Todo eso yo no tenía idea. O el Fondart. Para mí el Fondart era algo que yo escuchaba y que... Muy lejano. Sí, y también decía como, sí, el Fondart, pero en verdad no sabía de qué se Sí, trataba, qué era, como... O sea, sabía lo que era a grandes rasgos, pero no era algo que tenía como en mi radar, así como voy a salir y me voy a adjudicar el Fondart. No, como que no lo pensaba. No es parte de la malla tampoco, o sea, como no es parte de la carrera. Y yo creo que... O sea, bueno, ahí podemos entrar a debatir. Hay gente que dice, ¿por qué no nos enseñan a Fondar? Y hay otra gente que, bueno, es que se me rompió y los pensamientos. Y después me fui a ir a Frutillar, o sea, bueno, antes de esto. Y en Frutillar encontré los vidrios en la arena y hice este mapa y como que todo se iba uniendo. Me acuerdo estar un día fuera del teatro con un amigo, bueno, con Pedro, que también es artista y estuvo en la carrera. Pedro Ortiz. Sí, y le conté todo esto. Pero, ¿qué es todo esto? No era nada, o sea, como eran, no sé, tengo este interés, Claro. ni siquiera, como se me rompió el vaso y los vasos, y imagínate si es que algo lo puede limar, y como hablar de esto, y él me dice, es que lo tenés listo. Y yo, ¿qué tengo listo? ¿Tenés lista esa exposición? Como que yo, sin saber un poco que eso iba a ser una exposición o no estaba pensando en exponer. Y empecé como a armar más el proyecto, y en eso, bueno, estoy hablando de puros personajes que también aparecen en otro podcast o aparecen en la carrera. Bueno, ahí llega Ana Carolina, que yo vivía con ella, y me dice, oye, se abrió la postulación del Fondart. Y yo le digo, ya, qué buena, lo voy a ver para el próximo año. Claro. En eso como de no creer tampoco. Y me dice, ¿cómo el próximo año? O sea, postúlalo. Y yo, ¿cómo lo voy a postular? Y si no me lo adjudico, nada, pues no te lo adjudicas. Sí. Y en eso, que también lo encontraba muy difícil, me obsesioné con esa postulación y le pregunté a todo el mundo. Formulé más el proyecto, porque igual eso es bueno de las postulaciones, que te obliga a formular tu proyecto. Como todas esas ideas que uno tiene. Sí. Sistematizar. Sistematizar, claro. Sí, hay que hacerlo. Entonces me obsesioné y estuve un mes en eso. Y ahí tenéis claro que queríais trabajar con piezas de vidrio rotas a partir de los pensamientos. ¿Esa era como la consigna? Claro, yo ya tenía los vidrios rotos. Perfecto. Yo ya tenía el material encontrado. Lo que no tenía eran las piezas que se podían hacer con ese material encontrado. Entiendo. Pero mi taller ya estaba lleno de vasos rotos, vidrios encontrados, arena, maicillo. Y ahí, para postular a Fondar, fuiste viendo también lo que iban a terminar siendo esas piezas también, ¿o no? ¿O no lo teníais tan claro? Sí, o sea, es que ahí tuve que hacerlo, como que tuve que hacer esa bajada material a piezas. Claro. Pero las fui dibujando, también fui encontrando el equipo, que toda esa parte igual fue súper entretenida, es como un ideal. Sí, yo creo mucho en eso, como no como hacer algo, a ver, ¿cómo lo explico? Esto es como pensar en el ideal.
Si voy a hacer este proyecto, ¿qué es mi ideal? Mi ideal es en el MAM Chiloé. Ese es el museo ideal para mí, para este proyecto. Mi ideal es que trabajar con el arquitecto Diego Contreras, con el que trabajé. Mi ideal era trabajar con Milka Vilina. Mi ideal es que Paz López hiciera el texto. Todo ese ideal que yo me acerqué a todo eso con una idea, nada más que... Claro. Y estas personas confiaron en eso, entonces como que agarré todos los ideales. Y las piezas lo mismo. ¿Cómo es la pieza ideal? Bueno, de resina, esa es la pieza ideal, porque realmente yo con eso lo quería hacer, como que... No sé, hay materiales que son más difíciles de usar. No sé si es que era... No lo era. No era experta en la resina. La había usado una vez. Pero bueno, lo quiero hacer con resina y ahí lo voy a ir aprendiendo. Y realmente fue así, o sea, fue igual. Y ahí apareció tu idea de hacer esta máquina del tiempo, ¿no? Sí. Y la máquina del tiempo también viene de conversaciones de amigas joyeras que me muestran el tambor de pulir. Entonces veo el tambor de pulir y digo, esto es exactamente lo que yo quería hacer. Claro. Pero no poner el tambor de pulir, sino que hacer una máquina del tiempo, que es una máquina del tiempo que funciona. Claro. ¿Sabes? No te rías porque funciona. No, pero me encanta. Ahora, cada vez que veo un escritorio de orfebre, voy a decir, la máquina del tiempo. Claro, es la proto-máquina. Claro, esa es la proto-máquina del tiempo. Increíble. Porque tu máquina del tiempo, ¿qué hacía? Contémosle a la gente. Mi máquina del tiempo eran 2 tambores de acrílico que dentro tenían vidrios rotos, vasos rotos que yo rompí, que siempre se rompieron con la base intacta y que iban con una estructura de aluminio y en un tambor había vidrio, agua y maicillo, que es el material árido con el que también se liman los vidrios en la región metropolitana, y arena de la región de los lagos, que es donde encontré que los vidrios se limaban. Perfecto. Entonces están estos 2 territorios que confluían en una misma máquina del tiempo. Y la máquina del tiempo puede ser de muchas, o sea, se puede leer de muchas maneras, porque pueden ser unir 2 territorios al mismo tiempo, o puede ser este proceso de limado que gracias al tiempo puede neutralizar la amenaza de lo punzante. Pero realmente cuando estás ahí con la máquina, yo creo que la máquina elige cuál es tu forma de máquina del tiempo y te muestra eso. O sea, eso es lo que yo pienso. Claro. Ahora ya, no sé, uno se relaciona muy cercano con sus obras también. Oye, estaba pensando que atravesar es un verbo que habla mucho de lo que hablamos del proceso, que es como sumergirse en algo, ¿no? Como atravesar pensamientos punzantes, que no es lo mismo que reparar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te relacionas tú con la idea de la reparación? Porque uno inmediatamente al pensar estas piezas rotas, producto de, no sé, pensamientos punzantes, energías, qué sé yo, sucesos, eventualidades, como que pareciera que uno inmediatamente piensa en la noción de reparación, ¿no? Como que esa idea transita en el proyecto mismo, la idea de la reparación, o no necesariamente. Yo creo que más que reparación, porque algo que reparar sería como algo que se rompe, que vuelva a tener la función que tenía antes. Y no es lo que pasa en esta investigación, como no es volver a lo de antes, sino que es dejarlo como está, pero neutralizando la amenaza de lo punzante. Entonces los vasos rotos, que ya dejan de ser vasos, tienen los bordes limados. Ya no pueden punzar. Claro, ya no pueden herir, pero tampoco pueden ser un vaso. No pueden volver a ser un vaso. Entiendo. Están como están. Y yo creo que por eso es atravesar, como atravesar la condición de que todo se va a romper, solo tienes que sentarte a esperar a ver cuándo. Que eso es algo que aparece cuando entrevisto al astrofísico Gaspar Galás. Yo le pregunto más o menos como por qué se rompen las cosas, es posible que se rompa un vaso con la mente, hago estas preguntas y él me responde eso. Mira, oye, y una pregunta que te tenía pendiente hace mucho desde tu conversatorio en la escuela. ¿Qué es un pensamiento punzante? Es que, bueno, un pensamiento punzante, no puedo dar una definición a eso que tenga plomo, porque por algo como plomo encima y que esa sea la definición. Creo que la primera vez que nombré un pensamiento punzante era un pensamiento que solo siendo un pensamiento era capaz de herirme. Digo físicamente porque aunque no haya una herida, sí había una reacción a eso. Y yo creo que, claro, esa es la primera vez que nombré el pensamiento punzante. Aunque Entiendo. después lo fui investigando y
y todavía estoy investigando qué es eso punzante en la vida al final. Oye, y sabemos que bueno, los has nombrado, ¿no? Que fue un proyecto también súper interdisciplinario, ¿no? Trabajaste con Milka, ¿cierto? Que ella es museógrafa. Sí. Trabajaste diseñadora y con museógrafa. Diego, que es arquitecto. Uh-huh. Trabajaste con Paz López, que bueno, es teórica, investigadora. Trabajaste también en colaboración con Francisco Parada, ¿cierto? Que es neurocientífico. Entrevistaste a Gaspar Galás. A otra persona más entrevistaste. A Gabriela Tipman, que es arqueóloga. Perfecto. Experta en vidrio. Perfecto. Y bueno, y sabemos que las exposiciones individuales lamentablemente tienen... sí, dime. Y que también Daniela Castillo Toro, que Actriz. fue la actriz que estructuró el taller de movimiento que hicimos para personas mayores de 70 años en el MAM. Increíble, ¿eh? Sí, es heavy porque las exposiciones individuales tienen eso de que llevan el nombre gigante del artista, pero son unos engranajes muy bonitos de colaboraciones. Pues en tu caso, muy interdisciplinarios. Está en neurociencia, teatro, arqueología, ¿cachai? Entonces, ¿cómo fue esa...? ¿Siempre visualizaste que el proyecto iba a tener esa dimensión interdisciplinaria o se fue gestando de a poquito? Creo que cuando pensé en el proyecto y pensé en este ideal, me di cancha como para ampliarlo a lo que yo creía necesario que se ampliara. Entonces, lo de las entrevistas, sí, bueno, la entrevista científico y científica estaba ahí. O sea, para mí era necesario acercarme desde, bueno, el estado del arte un poco. Como yo estoy investigando esto, pero sé que otras personas han investigado. Claro. O sea, tienen investigaciones afines que no las quiero dejar de lado, sino que también quiero recurrir a ellas. Entonces, claro, desde ahí estaba desde un principio estas entrevistas. Lo del taller de movimiento también, o sea... Era algo que ya tenéis más o menos dibujado. Claro, porque si ya había exposición, para mí tiene que haber mediación. La mediación es algo que también me ha interesado y que conocí en esta pasantía en el MAM hace un tiempo que vi el equipo de mediación y vi las cosas que pasaban con eso y lo encontré súper interesante y necesario, urgente, que en el MAM pasa realmente. Entonces el taller de mediación también era algo que, bueno, si hay exposición, hay mediación. Y es parte de la investigación también. No es solo para mediar para las otras personas, sino que también porque dentro de mi investigación, si yo estoy investigando los pensamientos y creo que hay una reverberación de eso en el cuerpo, cómo investigo el cuerpo, y ahí parte de este taller de movimiento y Daniela Castillo era la persona para investigar eso, porque ella sabe de eso, no yo. Claro. Lo mismo que los científicos, como la experta en vidrio, ella sabe de eso, no yo quiero saberlo, pero realmente hay personas que ya han dedicado tiempo, estudios en esto. Igual es bonito eso, pensar la mediación también como un sistema de producción de conocimiento, como la mediación como creación también, es bonito eso. ¿Y cuál sentís que es el aporte, digamos, como dentro de tu... De tu punto de vista como artista? ¿Cuál es el aporte de esos proyectos interdisciplinarios, transdisciplinarios? Bueno, yo creo que esto es investigación. Yo necesito investigar esto y creo que también hay algo nutritivo para las dos partes. O sea, lo que pasa cuando la gente ve la exposición, no digo todas las personas que lo vean, pero sí ha pasado mucho que, aunque parezca que es muy biográfico, porque también estoy yo con el casco sensorial, con el estudio que hicimos en neurociencia, están mis relatos, está todo esto, pero es algo que todas las personas tienen, pues todas las personas tenemos pensamientos. Entonces ocurre que hay como como que lo suelto, o sea, yo ya no estoy ahí. Yo hice esta acción y la otra persona agarra desde su lugar. Bueno, es lo que pasa un poco en el arte, pero en esto, claro, los pensamientos como, o sea, no sé, las niñeces conviven con esto de los pensamientos desde un lugar súper tranquilo, como, bueno, sí, hay pensamientos que de repente pueden hacerte sentir así, otros un poco acá, como tampoco es que le digan malo o bueno a algo, o no sé, como... Sí, pues los adultos vamos agregando la neurosis a través de la vida. Sí, o sea, imagínate, hay muchos adultos que llegan y dicen, bueno, ¿y dónde está la guía? Claro. Dame la guía. Exactamente. Y no, la guía es eso mismo, es mi propio paso por esa investigación. Claro, investigaciones que se pueden nutrir. Claro. Porque esto también es una investigación en curso. No se sabe mucho de los pensamientos realmente. Y es lo que aprendí investigando esto.
O sea, yo cuando llegué a neurociencia y casi que le pregunté a Francisco ya, bueno, ¿y dónde está la memoria? Dime ahora, dime dónde está la memoria en mi cerebro para agarrar ese punto y unir algo. Y me dijo como, es que no se sabe. Hay ciertas luces, como estoy parafraseando, no me quiero equivocar en nada, pero hay ciertos estudios al respecto, pero no hay algo tan pesado alrededor de los pensamientos de la conciencia que te pueda decir como los pensamientos son esto, no sé, por lo que hice yo con el casco sensorial, en una forma es electricidad. Exactamente. Pero hay como una insistencia ahí como en materializar aquello que no se ve, ¿cierto? Sí. Como que uno podría pensar que claro, haciendo como, viendo tu portafolio también, como que hay ahí una insistencia bien interesante, como en obsesionarte con darle forma a algo que no la tiene, ¿cachai? Como lo de la memoria, ¿no? Como dime dónde, casi como para poder agarrarla y sacarla, ¿cachai? Sí. Como... Sí, la Paz decía que era como una desconfianza total en el mundo. Y eso me hizo mucho sentido en ese momento porque claro, es como una... entre que recurro a lo que ya está, pero al mismo tiempo necesito articularlo, ponerlo en duda, porque no sé realmente de qué se trata, como qué es esto. O sea, me encanta el arte. Me encanta el arte, me encanta, no sé, lo que hago, pero al mismo tiempo no sé bien de qué se trata. Y de qué se trata hasta la vida, como que me voy en eso un poco. Pero es como una forma increíble para partir de una investigación, pues, como no saber, ¿cierto? No saber. Como partir de esa especie de ignorancia que a veces es mal parece un insulto, pero es muy bonito ser ignorante. Oye, y pasando a otro tema, ¿quieres contarnos un poco de tu colectivo? Sí, el colectivo partió el año pasado. Al-Auda significa el retorno, que es algo que tenemos los palestinos y palestinas, o sea, como el derecho a retorno, algún día poder retornar a Palestina. Mi familia es palestina. Y parte el año pasado como de alguna forma, de hecho en esta misma época, buscando una forma de poder ayudar a la situación en Palestina. Empezamos haciendo eventos, también mostrar la cultura palestina, porque no solo, hacemos eventos y recaudamos fondos y enviamos estos fondos, pero también era una forma de poder mostrar esta cultura que, no sé, yo antes pensaba que era como un poco conocida, porque uno, o sea, cuesta como diferenciarse de lo que uno cree que todo el mundo conoce y lo que tú conoces. Entonces yo pensaba que era algo más o menos, no sé, porque la gente sabía de Palestina, conocía de qué se trataba la cultura, la música, y no tanto. Entonces quisimos también mostrar esa cultura. Eso es lo que hacemos. Y ha sido súper bueno también el recibimiento de la gente, realmente es una cultura muy rica, entonces... Y ese colectivo está compuesto por personas que se dedican a distintas cosas. Sí. Hay gestoras culturales, hay arquitectos, hay actrices, hay periodistas, hay cientistas políticos, hay varias carreras, pero lo que nos une es el interés por la cultura. Entiendo. Es un colectivo cultural. Súper. Vamos ahí a seguirlos en redes. Sí, auda.colectivo. Muy bien. Oye, María Jesús, para ir cerrando, un consejo para un estudiante que está ingresando a la carrera y otro que está saliendo de la carrera. Es la pregunta más difícil para todos. A la persona que está entrando a estudiar arte y a la persona que está saliendo, lo mismo. Le aconsejaría tomárselo en serio. Yo creo que es muy importante que los artistas nos tomemos en serio esto y también las personas que están entrando a estudiar esta carrera o que están saliendo, es lo mismo. Sí, pues, es necesario que nos tomemos en serio lo que estamos haciendo. Sí, jugar en serio, perderse en serio, pero en serio. Pero en serio, claro. Con todo, sino para qué. O sea, y se puede, claro, te podéis perder y podéis no saber y podéis no poder de repente, podéis, todo esto, o sea, todo eso puedes, pero que sea en serio. Muy bien, María Jesús. Hoy te agradezco mucho el tiempo y vamos a dejar esta entrevista guardadita para quien quiera visitarte. Oye, muchas gracias por esta invitación y de verdad que lo pasé muy bien. Qué así bueno. que gracias. Sí, nos reímos harto. Sí. Bacán.
Entonces ahí cerramos el último capítulo de Posescuela.